Bienvenidos al Mundo Hoy. ¿Cómo están todos? Buen fin de semana. Como cada sábado y domingo, hacemos un breve repaso de los títulos más importantes del mundo en 60 minutos. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires y para el mundo, a través de Mundonet Radio en New York. Allí está Charlie Palacio. Muchas gracias. El agradecimiento de siempre a Ari López, que nos emite a través de Contigo Radio en Miami cada fin de semana. Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta en Lima a través de Radio Colonial TV, Perú. Chalo Buitrago en México con Infinito Radio. Gracias Jonathan Lozano en Ecuador, Guayaquil a través de Radio Dial 593. En Isla Margarita, Pedro Hernández en Galaxy Radio. En República Dominicana, Open Radio, Jesús Salvador. En Bolivia, en Sucre, ITV Innova 93.1, Marco Daza en la dirección. Radio Amor en Isla Margarita, Venezuela, a través de José Martínez. Un abrazo muy grande. José María está al frente de Radio Onda Amistad en Alicante, España. También estamos cada fin de semana en Valparaíso, Chile, a través de Radio Sonar 96.5 con Hugo Bamondes y a través de Oli Hit con Gerardo Cerda. Entera 2 TV y Radio, Cancún, Quintana Roo, México, Ángel Manuel. Y también Bonchona FM con Giancarlos Altuve en Venezuela. Un abrazo muy grande en Argentina, FM Express con Julián. Gracias, muchas gracias por permitir. Hoy, un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Bueno, comenzamos con algunos de los principales títulos. Venezuela dijo haber liberado 116 presos políticos durante los últimos días. Sin embargo, desde la oposición manifiestan que no superan los 50. Un grupo de oposición cifró en más de 3.000 los muertos en las protestas en Irán. La premio Nobel de Irán, Narges Mohammadi, denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes. El Papa León XIV recibió a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Rusia volvió a atacar Kiev mientras miles de personas siguen sin calefacción con 20 grados bajo cero de temperatura. El gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles. Arrestaron a un hombre por profanar tumbas y robar más de 100 cráneos en un cementerio de Pensilvania. Un camión embistió a un grupo de manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo al pueblo de Irán. Agricultores europeos endurecen las protestas contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Donald Trump amenazó con dejar sin petróleo ni dinero a Cuba y sugiere a Marco Rubio, secretario de Estado, para presidir la isla. Nicaragua anunció la liberación de prisioneros políticos ante la presión de Estados Unidos. 8 gobiernos rechazaron el recuento de votos en Honduras, algo que recordamos decretó la presidenta Xiomara Castro. Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala son los primeros países que alzaron la voz. Panamá y Estados Unidos iniciaron polémicos ejercicios militares rechazados por organizaciones sociales. Cuba negó que haya contactos con Estados Unidos tras instar a Trump a llegar a un acuerdo. Francia inició la campaña de reclutamiento para el servicio militar voluntario de 10 meses. 3 hombres en custodia del Servicio de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos han muerto en las últimas semanas. Un hombre incendió la mayor sinagoga de Mississippi, en Estados Unidos, en un posible acto antisemita. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pidió a Estados Unidos acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Panamá espera el inicio del juicio por corrupción de Odebrecht, pospuesto en 6 ocasiones. Congresistas demócratas acusaron al gobierno de Trump de encubrir el caso de la mujer abatida por un oficial de inmigraciones en Minneapolis. Guyana descartó un acuerdo en la disputa fronteriza con Venezuela tras la captura de Maduro. Se agudiza la crisis política en Honduras tras la petición de un nuevo escrutinio voto por voto. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora.
Continuamos en El Mundo Hoy, la información precisa cada fin de semana. El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó su presencia este sábado en Asunción, Paraguay, donde el Mercosur firmará el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Donald Trump exhortó a los manifestantes iraníes a tomar el control de las instituciones del régimen. La ONG Foro Penal confirmó que hasta ahora son menos de 60 los presos políticos que fueron excarcelados en Venezuela. Tras la liberación de sus presos en Venezuela, Italia elevó su representación diplomática en Caracas al rango de embajada. La seguridad y la cooperación centraron la agenda de Nayib Bukele en Costa Rica. El presidente de El Salvador visitó ese país para conocer los avances de la construcción carcelaria. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España investiga al cantante Julio Iglesias por la denuncia de presuntos abusos sexuales cometidos en 2021. Estamos compartiendo El Mundo Hoy. Las noticias que importan cada fin de semana. Un breve repaso por los títulos centrales. Agricultores de Francia se manifestaron durante toda la semana en tractores en la Asamblea Nacional en protesta contra el acuerdo que se rubrica este fin de semana entre la Unión Europea y el Mercosur. Marco Rubio recibió al presidente de Honduras, Nasri Fura. El secretario de Estado norteamericano mantuvo una reunión con el flamante mandatario hondureño, quien asumirá el cargo el 27 de enero. Los directivos ejecutivos del Fondo Monetario y del Banco Mundial se reunieron para discutir un apoyo económico a Venezuela. Militares disidentes exigieron a las Fuerzas Armadas de Cuba no reprimir a quienes protestan por la crisis económica y social. Zelensky pidió a los aliados acelerar el envío de ayuda a Ucrania ante la escalada de ataques rusos. Una tormenta invernal afecta a 25 estados de Estados Unidos con nevadas intensas y alertas de viaje activas. La agrupación internacional Human Rights Watch denunció más de 350 casos de ejecuciones en Arabia Saudita en 2025. Sigue la sequía en Uruguay. Pese a que hubo un alivio con lluvias, los productores siguen reclamando medidas al gobierno de Yamandú Orsi. Estados Unidos designó como terroristas a los hermanos musulmanes de Egipto, Jordania y el Líbano. Rusia rechazó un posible ataque de Estados Unidos a Irán y las amenazas de aranceles contra sus socios. El presidente groenlandés dice que elige a Dinamarca antes que a Estados Unidos. Un estudio concluyó que el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue previsible y prevenible, que el gobierno estaba al tanto de lo que podía ocurrir. Varios congresistas de Estados Unidos denuncian que Donald Trump vuelve a prohibir supervisar los centros de inmigrantes. Estados Unidos revocó unos 100.000 visados en 2025, más del doble que el año anterior. Minnesota demandó al gobierno de Trump por las operaciones de inmigración en el estado. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, advirtió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de acciones militares conjuntas con Venezuela si no sale de ese país. La ONU alertó de una escalada del conflicto en Ucrania y ve un agravamiento de la crisis humanitaria. Trump se reunió con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Detuvieron en México a 6 integrantes del Tren de Aragua. Entre los detenidos de este grupo criminal de origen venezolano, designado como organización terrorista por Trump, destaca la encargada de controlar a las víctimas de prostitución. Corrupción en Panamá. El expresidente Martinelli se declaró inocente en el juicio del caso Odebrecht. Odebrecht admitió haber pagado $59 millones en sobornos durante el gobierno del expresidente panameño entre 2009 y 2014. Francia registró más muertes que nacimientos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Funcionarios de Dinamarca visitaron la Casa Blanca para discutir el interés de Estados Unidos en Groenlandia.
El director de inteligencia de Costa Rica denunció un supuesto plan para matar al presidente Rodrigo Chávez. Absolvieron al ex policía chileno que disparó a Gustavo Gatica, víctima icónica del estallido social de Chile en el año 2019. México lanzó un programa de formación en inglés. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos con más información, más noticias que importan. Una ONG dice haber confirmado la muerte de 1.850 personas en las protestas de Irán. La inflación en Argentina se situó en 2025 en el 31,5%. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la idea de presencia de tropas estadounidenses en México. Díaz-Canel, en Cuba, afirmó que no hay conversaciones entre Estados Unidos y su país tras las advertencias de Donald Trump. Los países europeos convocaron a los embajadores iraníes para condenar la brutal represión del régimen. La oposición de Venezuela denunció que las cifras de liberación de presos políticos no se corresponden con la realidad. Estados Unidos alertó sobre vínculos de Irán y Hezbollah con el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela y en Colombia. Hungría confirmó que las elecciones parlamentarias se van a celebrar el 12 de abril. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos en el mundo hoy con la información más importante ocurrida en la semana, contada aquí en 60 minutos como cada fin de semana. Boric y Kast se reunieron en el Palacio de la Moneda en Chile, un intento de tregua política para coordinar el traspaso de mando. Tras semanas de intensos cruces por la política exterior y proyectos de ley pendientes, el presidente saliente y el mandatario electo buscaron limar asperezas. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia viajó a Chile para restablecer la relación diplomática tras 48 años de distanciamiento. Los argentinos volvieron a ser los principales turistas en Uruguay. Dejaron casi $2.000 millones el año pasado. Un aumento en la mortalidad de gatos alarma a clínicas veterinarias y refugios en San Salvador, en el país gobernado por Bukele. Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas para inmigrantes de 75 países, incluidos Rusia, Brasil, Irán, Colombia, Uruguay. Confirmaron la liberación de Roland Carreño y otros 13 periodistas secuestrados en Venezuela. Estados Unidos comenzó el retiro de su personal militar en Medio Oriente ante la escalada de tensión con Irán. Mientras tanto, el régimen iraní aceleró los juicios contra manifestantes en medio de denuncias por ejecuciones inminentes. Advierten sobre un barco chino sospechado de espionaje que viaja en la zona de Chile. Un grupo de disidentes cubanos instó a los oficiales a derrocar la cúpula militar. En una sola noche podrían tomar el control, manifiestan. Investigan en Chile a un bombero que se volvió pirómano en ese país. Fumaba marihuana de guardia, prendió fuego un bosque y luego él mismo ayudó a apagarlo. Donald Trump defendió el control de Groenlandia como vital para el despliegue de su escudo antimisiles Cúpula Dorada. Uruguay anunció medidas de apoyo para productores rurales tras 5 años de sequía intermitente. Un informe global de riesgos da cuenta que la guerra económica y los conflictos estatales desplazan al clima como mayor amenaza para el 2026. Rusia expresó su respaldo a la gestión de Delcy Rodríguez al Venezuela al frente del gobierno venezolano. La amenaza contra el presidente de Costa Rica, Chávez, y la presencia de Bukele en ese país intensificaron el debate sobre la seguridad. Un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea trae consecuencias inclusive en el Mercosur, después de la firma
que se realiza este sábado. Uruguay y Argentina denuncian que quedan en alerta por mayor competencia en el mercado de Brasil en cuanto a lácteos. El debate de las armas nucleares se extendió en Europa. La necesidad de Alemania o el papel clave de Suecia en el norte son los temas en cuestión. El gobierno boliviano logró mantener la quita de subsidios a combustibles tras anular el plan económico rechazado por sindicatos. Donald Trump calificó el Tratado de Comercio con México y Canadá como irrelevante y cuestionó la importancia para Estados Unidos. Libertad religiosa en el mundo. Al menos 400 millones de cristianos hoy viven en contextos de persecución solamente por su fe. Una encuesta dice que el 60,1% de la población aprueba en Latinoamérica la captura de Nicolás Maduro y un 52,4% apoya a María Corina Machado. Tragedia en Tailandia. Una grúa cayó sobre un tren en marcha y dejó 25 muertos. Estás escuchando El Mundo Hoy. Cada fin de semana, en distintas emisoras del mundo, el repaso de actualidad mundial. Lanzan una plataforma en Perú para comparar las propuestas de los 3 candidatos presidenciales para las elecciones del 12 de abril. Petro, en Colombia, le expone a expresidentes la necesidad de mantener una agenda activa de diálogo con los Estados Unidos. En la Florida, el gobernador Ron DeSantis destacó el arresto de 20.000 migrantes en la Florida en su último discurso al Congreso estatal. La justicia de Perú archivó un juicio a Keiko Fujimori por lavado de dinero. La hija del difunto exmandatario Alberto Fujimori impulsa una 4ª candidatura presidencial para las elecciones de abril próximo. Algunos de los principales títulos. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos en El Mundo Hoy con la información más importante del día, los acontecimientos relevantes. Estados Unidos registró una leve recuperación económica impulsada por el consumo navideño y la estabilidad laboral. Bolivia declaró la emergencia energética y social ante la crisis que se vive económica y social por el desabastecimiento de combustibles. Siria restringió el acceso civil y reforzó posiciones tras los choques con fuerzas kurdas al este de Alepo. Al menos 171 casos de sarampión fueron confirmados en 9 estados de Estados Unidos. El Reino Unido reportó en las últimas horas más de 1 millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, dijo que el pueblo debe dejar de sentir miedo y los criminales deben temerle al peso de la ley. Suspenden visas de inmigrantes de Estados Unidos, excluyen a El Salvador y a otros países de Centroamérica. El Partido Libertario Chileno descartó formar parte del nuevo gobierno del mandatario José Antonio Kast. Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron directamente celeridad a la Corte Penal Internacional. La Embajada de Estados Unidos en Kuwait ordenó una suspensión temporal de las visitas de su personal a bases militares por las tensiones que hoy se viven con Irán. Murió Popeye, el físico-culturista brasileño que se inyectaba aceite para tener bíceps de 73 centímetros. Cuba cerró 2025 con casi 1.200 presos políticos, según diferentes asociaciones de derechos humanos. Otro de los títulos, Estados Unidos confiscó otro buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe. Donald Trump afirmó que tuvo una gran conversación telefónica con la mandataria venezolana Delcy Rodríguez. Cayeron 3 redes de introducción de drogas en España. Cocaína de Colombia, asaltando buques mercantes, manifiestan que llegan a España con la droga. La justicia de Perú ordenó el archivo del juicio contra Keiko Fujimori por lavado de activos. La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero. Manifiesta que convocará
a elecciones anticipadas. El candidato presidencial por el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, Álvaro Ramos, afirmó que su país debe alejarse de propuestas que apuntan a la concentración del poder y aportar el fortalecimiento de la clase media y de la educación para combatir flagelos como, por ejemplo, el narcotráfico. En una zona rural de la India aparecieron 110 perros callejeros muertos por envenenamiento. El gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social por la crisis económica. Vladimir Putin y Lula da Silva coincidieron en pedir que se garantice la soberanía y los intereses nacionales de Venezuela. Miles de autobuses acataron y participaron de un paro general en Lima y el Callao contra el crimen organizado en Perú. El Parlamento de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad. Los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, según informó el legislativo, una medida muy criticada por la oposición en el exilio. Dinamarca y Estados Unidos no resolvieron sus discrepancias y los europeos mandarán tropas a Groenlandia. El canciller de Perú anunció la liberación del peruano Marco Antonio Madrid en Venezuela por parte de las autoridades de ese país, donde estaba encarcelado desde fines de 2024. El Congreso de El Salvador aprobó el pago extra del 50% del salario a los trabajadores en enero. El presidente de Guatemala cumple 2 años en el cargo, bajo la sombra de la Fiscalía General que investiga corrupción a Bernardo Arévalo de León. Chávez y Bukele pusieron la primera piedra de la megacárcel de Costa Rica para los reos más violentos. Un aspirante a gobernador de la Florida propone crear un impuesto al pecado para las modelos de OnlyFans. La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas pide que se considere a una mujer al frente de la ONU. Irán pidió a Donald Trump en las últimas horas que considere directamente, entre otras cosas, la paz y buscar una salida diplomática al conflicto que se vive en Medio Oriente. Taiwán afirmó que Estados Unidos prepara nuevas ventas de armamento a la isla. Los títulos de la semana, los contados y domingos, El Mundo Hoy, repasando los temas que importan en una hora. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Esto es El Mundo Hoy, la actualidad, los títulos que nos importan, lo que pasa en la semana, compactado en 60 minutos. La falta de fondos obligó a UNICEF a desatender zonas de Ucrania en preparativos ante el frío. La presencia de tropas europeas en Groenlandia no cambia el objetivo de Trump, según la Casa Blanca. Mientras tanto, hay un mensaje de los greo-holandeses a Donald Trump. Groenlandia no está a la venta. Rusia considera un notable avance la voluntad de algunos líderes europeos de hablar con Vladimir Putin. La ONU señaló que desescombrar Gaza llevará por lo menos 7 años. Estados Unidos reclamó resultados claros y rápidos a México en la lucha contra el narcotráfico. La ciudad estadounidense de El Doral nombrará una calle en honor a María Corina Machado. La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó el traslado de Jair Bolsonaro, el expresidente, a una instalación policial en un presidio especial. Paraguay tendrá un trato especial y diferenciado en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, según el canciller Rubén Ramírez. Delcy Rodríguez acusó a Estados Unidos de cercar la posibilidad de Venezuela de vender su propio petróleo. Rafael Belaúnde, el candidato presidencial de Perú, manifestó que ha sufrido, recordamos, un atentado hace unos días. Dijo que hay que empoderar a la policía y a los militares. Rodrigo Paz advirtió en Bolivia con encarcelar a quienes usen dinamitas en las manifestaciones. Antonio Guterres advirtió del caos actual y pidió una reforma de Naciones Unidas que refleje el mundo de hoy.
La Unión Europea celebró la segunda fase de la paz en Gaza y espera que se aplique en su totalidad. Donald Trump amenazó con invocar la ley de insurrección en Minnesota si continúan los ataques contra la policía de migraciones. En España, varias personas sin hogar murieron en los últimos días pese a los operativos del gobierno contra el frío. En Honduras, Xiomara Castro, la presidenta, inició la transición con el derechista Nasri Al-Fura tras las controvertidas elecciones. Cuba rindió homenaje con honores a 32 militares muertos durante la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Ortega, el mandatario nicaragüense, dijo que regresen a Maduro a Venezuela. El gobernante fustigó la acción totalmente desproporcionada de Estados Unidos para detener a su aliado. Venezuela liberó a ciudadanos de Alemania, República Checa, Irlanda, Rumania, Albania, Ucrania y Países Bajos. Los ministros de Exteriores alemán y checo confirmaron la información. El equipo negociador de Ucrania viajó a Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz de Donald Trump. Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen iraní. El secretario general de la Organización de Estados Americanos reiteró su disposición a apoyar la transición política en Venezuela. Francia advirtió del impacto sobre los lazos económicos entre Estados Unidos y la Unión Europea si Trump da pasos para anexionar Groenlandia. Estados Unidos incautó más de 1 tonelada de cocaína, marihuana y un arma en un operativo en el Caribe. La policía de Uruguay cree que el narcotraficante Sebastián Marcet es el autor intelectual de los atentados contra la jefa de los fiscales. El Salvador gestiona más de 5.000 millones de pesos en inversión para proyectos estratégicos de turismo y de vivienda. Restos óseos que aparecieron en una playa de Washington fueron identificados como los de un alcalde desaparecido hace más de 20 años. Chile y Bolivia acordaron reforzar su cooperación bilateral tras casi medio siglo de relaciones distantes. Los títulos más importantes del mundo en una cerda. Radio Sonar, un abrazo muy grande y gracias, Oli. Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Ángelo Manuel, gracias Ángel por estar. Gracias a la gente de Entera 2 TV y Radio. Y por supuesto a la gente de Bonchona FM. Gracias Giancarlos Altuve en Venezuela. Por último, saludamos a Julián y a todo el equipo de FM Express en Argentina, donde también nos escuchan cada fin de semana.